Violencia máxima en Ucrania, donde ya ascienden a 25 las personas muertas. Este es el otro tema internacional del día, porque ustedes saben que hace ya algunos días, semanas, incluso meses, desde que comenzaran las primeras protestas en este país, por una mayoría de los ciudadanos que quieren que Ucrania pueda formar parte de la Unión Europea, y en cambio el gobierno parece decidido a imponer sus propias condiciones. Esto ha generado todo un malestar social que se ha prolongado a lo largo de semanas y que ahora están culminando con estas imágenes verdaderamente impactantes que les estamos mostrando y que están teniendo lugar en Kiev en estos momentos en Ucrania. 25 las personas fallecidas y también el aviso del servicio secreto de ese país, SBU por sus siglas en ucraniano, quien aseguró que hoy había que emprender un operativo antiterrorista en todo el país tras los letales disturbios registrados ayer en Kiev. Ayer hubo ya más de 20 muertos. Y es que según el gobierno hay agrupaciones extremistas y radicales que están generando un peligro real para la vida de millones de ucranianos con sus acciones. Intentan imponer su objetivo con la violencia de las armas, incendios, secuestros y asesinatos, y esas son acciones terroristas concretas. Lo preocupante no es esta opinión en sí, sino el hecho de que a raíz de esta opinión, según asegura también uno de los jefes del servicio de inteligencia, hay que liquidar, decía, a estas organizaciones. Para entender mejor qué es lo que está ocurriendo en este país, que físicamente nos queda algo lejos, estamos en comunicación telefónica con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, es un gusto poder saludarlo nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vera? Buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Para los que estamos un tanto lejos, ¿no?, de la realidad de Ucrania, de cuál es la situación de la sociedad, de si hay malestar social o no, ¿cómo podría usted resumir? Yo sé que no es fácil lo que le estoy preguntando, pero ¿cómo podría usted resumir para entender qué es lo que está ocurriendo hoy en día en ese país? Bueno, Vera, esto no se diferencia demasiado de varios conflictos que hay en diferentes regiones del mundo, que tienen como telón de fondo la finalización de un ciclo histórico, ¿no?, que ha traído una serie de conmociones prácticamente en lugares claves del planeta, como Medio Oriente, África del Norte, estamos viendo disturbios en Venezuela, etcétera. Eso lo diría yo como telón de fondo. Sí. Concretamente en Ucrania hay problemas que vienen prácticamente de siglos atrás, porque es un país que desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista religioso, está dividido prácticamente en dos partes. Es decir, una parte que tiende a acercarse, por supuesto, de manera gradual a Occidente, y otra parte que lo hace directamente hacia Rusia. Claro. Porque no hay que olvidarse que justamente Ucrania fue el primer estado eslavo en el siglo X y el siglo XI, ¿no? Y que luego este territorio fue absorbido por parte de él, por lo menos por el Imperio zarista, luego por el bloque comunista, etcétera. Y es un país clave para Rusia, para la seguridad nacional de Rusia, y por eso vemos la forma agresiva en que Rusia trata de controlar. Por supuesto que Ucrania no se aproxime, sobre todo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque lo considera una amenaza, claro, vuelvo a reiterar, a su seguridad nacional, y por el otro lado, intereses occidentales que justamente intentan controlar Ucrania para avanzar sobre Rusia. Pero eso es realmente sí, lo más crudo de la realidad de la actualidad en Ucrania, Vera. Pero ¿podría Ucrania, por ejemplo, integrarse en la Unión Europea, como piden muchos de sus ciudadanos, y sin embargo no entrar en la OTAN, como para rebajar tensiones con Rusia? Yo lo veo realmente poco probable, ¿no? Siempre es posible que suceda, pero la probabilidad es baja, porque incluso Occidente no tiene, pienso yo, incluso hasta por las últimas declaraciones de John Kerry y del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, interés de quedarse asociados con sectores extremistas de Ucrania, porque lo que hay que ver es que, por ejemplo, en este momento la oposición está actuando de manera sumamente violenta, ilegal, incendiando edificios públicos, han ocupado el Ministerio de Defensa, etcétera, de manera tal que esto puede ser asociado con el apoyo que algunos países occidentales
están dando a otras rebeliones en países del Medio Oriente. Cuidado con esto, Vera, porque yo creo que es muy importante lo que está sucediendo, que tanto Estados Unidos como Alemania no quieren verse asociados con hechos de violencia extremista y que a su vez esto sea considerado por Rusia como una amenaza inmediata, vuelvo a reiterar porque esto es importantísimo, a su seguridad nacional. Claro, a ver, Alemania, por su parte, últimamente lo cierto es que trata de meterse lo menos posible en conflictos ajenos, y Estados Unidos, que hasta hace tan solo algunos meses, incluso podríamos decir, intervenía bastante, también se está retirando, algo que también estamos viendo, por ejemplo, en Oriente Medio. Así que en este sentido no se espera que las amenazas del presidente Barack Obama de que si esto no se resuelve habrá que intervenir sean reales, ¿no, Horacio? No creo que Estados Unidos haga ningún tipo de intervención en Ucrania. Yo creo que no, y no creo que en este momento tenga la voluntad de poder avanzar en esta región, habida cuenta que incluso Estados Unidos se está retirando de Medio Oriente, por eso es lo que sucede en sus negociaciones con Irán, para apuntar la masa crítica de su poder naval militar en la región Asia-Pacífico. O sea que yo creo que justamente lo que están viendo los ucranianos es que Occidente puede no llegar a apoyarlos, como ocurrió en el caso de Georgia, como usted seguramente recordará. Claro. De manera tal que lo que yo aventuro a opinar es que en este momento y por esta etapa va a ser Rusia quien va a salir ganadora de esta crisis que estamos viendo, ¿no? Porque además la oposición es incoherente, como estamos viendo, fíjense, en el caso de Siria, en el caso incluso de Venezuela, donde hay mucha violencia en este momento, no hay una oposición unida, hay una oposición fragmentada, y eso obviamente ayuda a mantener los intereses de quienes están en este momento en el gobierno de estos respectivos países, ¿no? Además, claro, habida cuenta de que usted sabe perfectamente, porque aparte usted es europea, que lo que es la historia de Ucrania y que el presidente actual de Ucrania llegó al poder justamente por la división de la oposición luego del triunfo, ¿no es cierto?, de la llamada Revolución Naranja, ¿no? Sí. De la Orange Revolution. Sí. Sí, la verdad que es una realidad compleja. Horacio, me encantaría poder seguir conversando contigo porque da para mucho este análisis. Lo principal es desear la paz, sobre todo no solamente para Ucrania y también para Venezuela, porque yo creo que son realmente dos países que impactan mucho. Y Ucrania, para finalizar, eso es importantísimo, es un país, Vera, que puede realmente impactar en la dinámica de la política global, aunque esté muy lejos de nosotros, e incluso hasta para algunos sea poco conocido. Por supuesto, Horacio, por eso le estamos dando el espacio que requiere. Muchas gracias por tu análisis. Un abrazo. A ustedes por llamarme. Hasta luego.